Pegar un grito de liberación por de siglo y medio de humillación. Bolivia. Quiero pegar un grito de liberación después de siglo y medio de humillación. Muy buenas noches, tardes o buenos días, queridos jóvenes. Seguramente al momento que empiecen a ver este video, vamos a repasar lo que hemos venido viendo en clase ya, lo que es la Revolución Boliviana de 1952, un hecho histórico que indudablemente nos lleva a poder recordar, ¿no? Porque es de los sucesos más extraordinarios que le ha pasado a nuestro país, ¿no? En ello vamos a enfocarnos y vamos a ver por qué es tan relevante para la historia boliviana, ¿no? Por lo tanto, en estos breves minutos vamos a repasar lo que hemos venido viendo en clases y a su vez ampliar algunos conocimientos, ¿no? Que es necesario conocer de manera cultural y repasar lo que es nuestra identidad como bolivianos, ¿no? A lo largo de la historia a nivel global, se han dado muchas revoluciones, ¿no? Tendríamos que repasar la de 1917, la Revolución Rusa, como una de las más extraordinarias o una de las pioneras más relevantes del siglo XX, y luego empieza lo que es América Latina, ¿no? En Bolivia se va a dar este suceso en 1952, Cuba va a tener también su propia revolución, México también, entre otros países, pero hoy nos toca analizar la historia nacional, ¿no? Tal vez luego de nuestra independencia, muchos historiadores, periodistas y politólogos de nuestra nacionalidad coinciden de que este es el suceso más extraordinario, ¿no?, que le ha pasado a nuestro país luego de que Bolivia firmara su independencia. Vamos a avanzar de lleno, ir avanzando un poco a lo que ha sido este suceso muy relevante para nuestra historia. Rápidamente vamos a ver lo que era Bolivia al comienzo del siglo XX, ¿no? Desde el año 1900 en adelante, hasta la mitad del año que ya va a dar surgimiento la revolución de 1952, con artífices muy especiales que tenemos que analizar. Pero ¿cómo era Bolivia antes de la revolución, no? Bolivia estaba sujeta a clases sociales, ¿no? Es decir, la clase alta, la clase privilegiada, la clase de las personas acaudaladas, ricas, estaba compuesta por empresarios, latifundistas y políticos, ¿no? La clase media consistía en profesionales, empleados de empresas ya sea privadas o estatales, estudiantes y mineros, ¿no? Y la clase baja, la clase pobre, era compuesta mayormente por los pueblos indígenas, los campesinos, ¿no? Los cuales consisten entre el 60% de la población de nuestro país, ¿no? Entonces la mayoría, más de la mitad, estaba sumergida en la pobreza y en una explotación, especialmente de la clase alta, ¿no?
el país se sostenía en aquella época con la extracción del estaño, ¿no? De la mano de la oligarquía terrateniente, ¿no? Es decir, que ya sea los mandatarios, el gobierno de aquella época, que adoptaba un modelo más liberal, de la mano de terratenientes, varones del estaño como Simón Patiño, los Hochschild, Aramayo, entre otros, eran quienes explotaban a los indígenas, ¿no? Trabajaban dentro de sus terrenos, ellos se habían apropiado de todos los terrenos, entonces ellos muchas veces trabajaban más de los horarios que hoy conocemos, ¿no? Laboralmente, 8 horas. Eran muy explotados y tampoco era que recibían un buen salario. Entonces el país estaba sumergido en esta crisis, ¿no? Vamos a decir una crisis social, ¿no? Pero pero para la clase alta generaba un beneficio, ¿no? Ellos prácticamente estaban viviendo o sosteniéndose de los impuestos que pagaba la clase media, la clase baja, ¿no? Entonces Bolivia tenía una crisis, ¿no? El país, la gran mayoría no la estaba pasando bien. Sin embargo, a pesar de que la gente que extraía el estaño de la mano de la explotación hacia los indígenas, eran personas que estaban bien acomodados económicamente, ¿no? Pero ya en el año 1932, en la tercera década del siglo XX, en adelante, Bolivia se va a ver envuelta en la guerra del Chaco, ¿no? Junto con el país vecino Paraguay. Va a haber una disputa territorial y es ahí un punto reflexivo, ¿no? Es un punto de partida, ¿no? Porque hay soldados tanto del occidente, del oriente, van a ir a enfrentarse a las tropas paraguayas, ¿no? Y a pesar de que la guerra del Chaco tiene una historia muy aparte, que seguramente la veremos más adelante, ahí es un punto de reflexión, ¿no? Como podemos ver en las imágenes, muchos adolescentes jóvenes se enlistaron, ¿no? Para este suceso, ¿no? Para defender la patria. Pero en aquel momento también enlazaron, ¿no? Una confraternización en los cuales cambiaron puntos de vista, ¿no? Los que pasaron por la guerra pudieron darse cuenta de que la realidad del país era crítica, ¿no? Y entonces empezaron a intercambiar opiniones, ¿no? Y ser críticos con la realidad política, la realidad social de nuestro país, ¿no? Entonces ellos se preguntaron, ¿y por qué el país está atravesando esto, ¿no? ¿Por qué esta desigualdad de clases? ¿Por qué este abuso? ¿Por qué esta explotación, ¿no? Y una vez que la guerra es consumada, se van a hacer un sentimiento nacionalista, ¿no? El nacionalismo tiene que ver con una ideología muy aislada de lo que es el comunismo o el capitalismo, ¿no? El nacionalismo tiene que ver con el valor patriótico, la identidad regional. Y entonces se va a buscar una nueva forma de inmiscuirse en la política, ¿no? Hasta aquel entonces, los únicos que participaban de las políticas, de las tomas de decisiones importantes dentro del país, era la clase alta, como habíamos visto, ¿no? Los empresarios, los latifundistas, la gente que manejaba un élite, ¿no? Pero entonces estos jóvenes se van a armar de valor una vez que es consumada la guerra y realmente van a pelear en defensa de las clases más vulneradas del país, ¿no? Entonces, si muchos historiadores coinciden de que el punto de reflexión, tal vez para que se surgiera más adelante la revolución boliviana, tiene que haber sido en la Guerra del Chaco, ¿no? Porque ahí es donde la mayoría de soldados de todo el país empezaron a intercambiar opiniones, ¿no? Y ellos pudieron sentir el punto crítico cuando estuvieron en las trincheras, en el campo de batalla, porque recordemos que los soldados, eh, más allá de, de lo complicado que era luchar contra el ejército paraguayo, la dificultad pasaba porque prácticamente el país no estaba siendo dotado de alimentos, el tema del clima, especialmente los soldados del norte, les afectó bastante, la logística fue lo que influyó en la guerra del Chaco, no había los recursos, prácticamente
los soldados estaban siendo abandonados por las autoridades, y entonces héroes que estaban entregando la vida en defensa de nuestro país eran prácticamente quedados en el olvido, ¿no? Entonces todos ellos empezaron ahí, especialmente los sobrevivientes, a ser críticos, ¿no? Y que el país no podía continuar así, que tenía que cambiar muchas cosas. Entonces, en 1943, vamos a adelantarnos más de 20 años, va a asumir Gualberto Villarroel a la presidencia, ¿no? Un tipo muy peculiar en su forma de mandato, para algunos un personaje muy destacado, muy valorado. Se ha escrito muchos libros con relación a él, pero para otros ha sido criticado, ¿no? Gualberto Villarroel tenía una frase muy interesante que él decía: no es que yo sea enemigo de los ricos, ¿no? Sino que soy más amigo de los pobres. Una persona que evidentemente quería establecer una igualdad de clase social, ¿no? Una vez de que hay este punto de reflexión dentro de la Guerra del Chaco, y jóvenes universitarios más adelante van a unir fuerzas y entonces van a salir a marchar, a buscar un tipo de revuelta, ¿no? Que se va a ver Bolivia envuelta. Para 1943 pareciera que Gualberto Villarroel tiene la idea nacionalista de que pueda existir una clase igualitaria dentro del país, ¿no? Sin embargo, conspiraron con el gobierno de Gualberto Villarroel, aunque algunos coinciden de que Gualberto Villarroel, recordemos que para aquel entonces, en aquellos años, se disputaba la Segunda Guerra Mundial, y algunos tildaron a Gualberto Villarroel de ser partidario de la ideología fascista, ¿no? De la Alemania nazi, ¿no? Entonces, trataron de desestabilizar su gobierno. Gualberto Villarroel tenía un ministro muy eficaz para aquel entonces, el señor Víctor Paz Estenssoro, era el ministro de Hacienda, pero lograron su objetivo, ¿no? Recordemos que la clase alta no le convenía esa igualdad, y entonces conspiraron, ¿no? Y entre una turba enloquecida de jóvenes, de gente de la clase media, llegaron al Palacio de Gobierno y prácticamente quitaron la vida a Gualberto Villarroel, ¿no? Lo colgaron en la Plaza Murillo en la ciudad de La Paz. Eso fue uno de los pasajes más oscuros de nuestra historia, ¿no? En cuanto a los gobiernos. Luego de que Gualberto Villarroel eh, fuera asesinado, Víctor Paz Estenssoro va a tener que vérselas, ¿no? Porque va a sufrir una persecución política de ahí en adelante, pero aún así él no desiste y bueno, va a querer buscar la presidencia nuevamente, pero como el gobierno de Villarroel había sido manchado y especialmente tildado de fascista, en las próximas elecciones el que va a ganar va a ser el presidente Enrique Herzog, ¿no? Pero Enrique Herzog era el tipo de presidente que venía teniendo el país durante los primeros años del siglo XX, ¿no? Si bien Bolivia había alcanzado la liberación de los españoles, aún la explotación continuaba, ¿no? Durante el siglo XX, de la mano de la oligarquía, que trabajaba con gobiernos de un carácter netamente liberal, ¿no? A tal punto de que Enrique Herzog va a haber complicado la forma de gobernar, porque aún el nacionalismo no ha muerto, a pesar de que Gualberto Villarroel fue acribillado. El espíritu nacionalista sigue, ¿no? Y entonces, para él va a lograr escapar, va a dejar el mando a su vicepresidente, ¿no? Mamerto Urrigolaitía, quien va a gobernar, y en las elecciones de 1951, Víctor Paz Estenssoro, quien era ministro de Gualberto Villarroel, va a ganar las elecciones, ¿no? Pero Mamerto no va a permitir que Víctor Paz Estenssoro acceda al poder, ¿no? Y luego vamos a ver más adelante quién es Víctor Paz Estenssoro, ¿no? Le vamos a dar un espacio especial a ese personaje, ¿no? Mamerto Urrigolaitía no va a querer que Víctor Paz Estenssoro tome el poder, porque prácticamente al tomar el poder se va a dar inicio a que la clase baja, los pueblos indígenas,
puedan buscar esa igualdad que tanto han anhelado, ¿no? Y era algo que no les convenía a los empresarios privados, a los que explotaban especialmente a los pueblos indígenas, a los latifundistas. Entonces, él va a ceder el espacio al presidente y le va a dar el gobierno y se va a transformar en el presidente Hugo Vallivian, ¿no? No va a respetar los comicios, ¿no? El pueblo en 1951 democráticamente elige a Víctor Paz Estenssoro, pero él se va a oponer, ¿no? Y a través de una junta militar va a designar de que el presidente Hugo Vallivian sea prácticamente el nuevo mandatario, ¿no? Pero Hugo Vallivian no va a poder gobernar, ¿no? Por lo tanto, en 1952, el 9 de abril, el pueblo va a salir a las calles, ¿no? Una vez que no se permite que Víctor Paz Estenssoro acceda al poder, se le va a querer hacer una persecución política, por lo tanto, Víctor Paz Estenssoro va a huir del país y va a ser exiliado en Argentina, ¿no? Pero durante esa época que él estaba en Argentina, tenía contactos, especialmente con los pueblos indígenas y con personajes como Juan Lechín, su vicepresidente Hernán Siles Suazo, que son personajes interesantes durante la Revolución del 52. Y junto al sector obrero y campesino van a armar la revuelta, ¿no? Un 9 de abril de 1952. Y acá podemos ver algunos diarios nacionales de aquella época, La Calle, ¿no? A un precio de $1. Y la madrugada, ¿no? Al promediar las 3 de la mañana, entonces los campesinos salen a la calle. Los campesinos ya habían tenido contacto con algunos policías, con algunos militares que no estaban de acuerdo de que la democracia sea violada, ¿no? Porque el pueblo había elegido a Víctor Paz Estenssoro. Y entonces a través de un golpe de Estado se estaba dando el poder al gobierno de Hugo Vallivian. Finalmente, la gente va a salir, ¿no? A luchar en las calles, ¿no? Y entonces el pueblo se va a armar de valor, ¿no? Los campesinos van a armar la revolución. Una revolución prácticamente es hecha muchas veces, o la gran mayoría de veces siempre fue dada en base a una guerrilla, ¿no? A una guerra civil en la que se enfrentan dos bandos de un mismo país, ¿no? Y en esta ocasión la revolución del 52 va a hacer retroceder al ejército, ¿no? Que se va a ver sometido porque los mineros van a hacer una emboscada fatal en la ciudad de La Paz, ¿no? Y con dinamitas van a hacer retroceder al ejército. Además que recordemos que la gran mayoría en Bolivia eran indígenas, ¿no? Y actualmente sigue siendo así. La población extensa de este país, el 60% son indígenas y por lo tanto esta era la gente que estaba siendo muy marginada, ¿no? Muy explotada, ¿no? Además de ello, la clase media también estaba unida y los jóvenes estudiantes, todos querían recuperar la democracia porque la mayoría había elegido a su gobierno, ¿no? Entonces tenemos acá un libro interesante. Noel Pérez nos detalla, ¿no? Lo que fue la revolución de 1952. Estas imágenes las viralizó el diario La Razón para aquella época, un diario muy destacado de Bolivia. Y el inicio de la revolución, ¿no? Algo que hemos obviado es que el partido con el cual llega al poder Víctor Paz Estenssoro era el MNR, ¿no? Movimiento Nacionalista Revolucionario. Seguramente, si ustedes conversan con alguna persona de la tercera edad, o tíos, o alguien, les recordará lo que significó este partido durante mucho tiempo en Bolivia, ¿no? Con color rosado y con una señal siempre positiva, pero que su sigla significaba Movimiento Nacionalista Revolucionario, ¿no? Porque tenía la ideología nacionalista y era revolucionario. Muchos politólogos, historiadores dicen que, bueno, el MNR era una especie de un marxismo, de un comunismo, y a la vez de un nacionalsocialismo, ¿no? De lo que en aquel momento la Alemania nazi había promulgado, de la mano de Hitler y más adelante con Benito Mussolini en Italia, ¿no?
Entonces se mezcló lo que es el comunismo y el nacionalsocialismo y eso forma el nacionalismo, ¿no? Sin embargo, lo que significó la Revolución Boliviana en su gestación fue que se pueda prácticamente establecer la democracia en este país y prácticamente haya una insurrección, ¿no? Un 9 de abril de 1952, que fue masiva y popular, y de ahí en adelante Bolivia tenga nuevos cambios, ¿no? El país se va a ver envuelto en una reforma, ¿no? En muchas cuestiones, ¿no? En muchos derechos, el país va a sentir una transformación, ¿no? Revolución implica un cambio, una transformación, ¿no? Que para alcanzar esa transformación, ese cambio a veces no se llega a un diálogo, ¿no? Sino se llega en base a la lucha, ¿no? Al derramamiento de sangre, ¿no? Ya que el 9 de abril de 1952 se estima que 490 personas murieron, ¿no? Y que hubo alrededor de 1000 heridos, ¿no? La ciudad de La Paz se fue, en las calles fue todo un conflicto civil, ¿no? Pero que finalmente pudieron obtener la victoria los campesinos, los obreros, y esperaron el 11 de abril que Víctor Paz Estenssoro vuelva de Argentina y prácticamente ocupe el lugar que él había ganado en 1951, ¿no? Democráticamente. Esta masiva insurrección tuvo como centros La Paz, Oruro, en ambas regiones bolivianas. El ejército fue derrotado y desmantelado, ¿no? Y posteriormente reemplazado por milicias de mineros y campesinos, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? A los campesinos armados, ¿no? Que prácticamente no temieron por dar su vida y enfrentarse al ejército, ¿no? Recordemos que el ejército tiene la preparación militar, están capacitados, ¿no? Pero estos campesinos prácticamente no dudaron en agarrar un fusil, en agarrar dinamitas y ir y enfrentar y que se alcanzara nuevamente la democracia, ¿no? O que se alcanzara por primera vez aquella democracia que tanto se anhelaba, que se respetara lo que la mayoría había dicho. Protagonistas, ¿no? Esta fue una revolución hecha por obreros, mineros y campesinos, quienes juntos destruyeron al ejército. Según reseña el escritor Juan Luis Hernández, en el medio la izquierda diario, los primeros contingentes mineros comenzaron a descolgarse por las laderas de los cerros que rodeaban La Paz. Venían de Milluni, perfectamente organizados en grupos, con un responsable al frente y traían un arma que se revelaría letal, ¿no? La dinamita. Apenas tocaban con los retenes militares, los arrojaban las cargas explosivas. Los soldados arrojaban las armas y huían, los mineros las tomaban y avanzaban, ¿no? Prácticamente, estratégicamente, al parecer, para esta revolución, los mineros jugaron un papel determinante, ¿no? Su valor, el ser muy ingeniosos con el tema de la dinamita y el prácticamente hacer retroceder a los soldados, que a tal punto de que ellos, al ser retrocedidos, dejaban sus armamentos y los mismos mineros tomaban ese armamento, ¿no? Para resguardarse. Entonces hablábamos de Víctor Paz Estenssoro, ¿no? Hemos dedicado un espacio total para él porque él es tal vez el mayor artífice de la revolución del 1952, el 9 de abril, ¿no? Víctor Paz Estenssoro, para algunos, uno de los mayores estatistas que tuvo el país, siempre se ha hecho diversas encuestas dentro del mundo teórico, académico. Muchos coinciden que está entre Andrés de Santa Cruz o Víctor Paz Estenssoro como uno de los mayores gobiernos que ha tenido Bolivia. Y tal vez el suceso más trascendental dentro de la vida de Víctor Paz Estenssoro, quien es oriundo de la ciudad de Tarija, es que él haya sido el artífice clave para la revolución del 52, ¿no? Un tipo que era perteneciente a la clase media, pero que indudablemente quería buscar igualdad y quería acabar con esa oligarquía que había en el país, ¿no? Quería que los indígenas puedan también ser parte de una nueva Bolivia, ¿no?
en la cual todos seamos iguales, con los mismos derechos y mismas condiciones de igualdad. Entonces, Víctor Paz Estenssoro, si bien tuvo 3 sucesos de gobierno, tal vez la que más la gente coincide y donde menos críticas ha llevado, tal vez ha sido la de la primera etapa, ¿no? Fue un gobierno que tuvo buenos lazos con los vecinos países, ¿no? Acá podemos ver una imagen visitando al presidente Kennedy, ¿no? En la Casa Blanca, en Estados Unidos. Pero ¿cuáles fueron los logros de la revolución una vez que se da esto en 1952, ¿no? Uno de los grandes logros de este proceso lo constituyó la derrota y disolución del ejército. No obstante, más adelante se registrarían otros hechos de gran importancia, ¿no? Como la aprobación del sufragio universal a las mujeres, los analfabetos y los indígenas, anteriormente prohibido, ¿no? Se establece la revolución en 1952, asume el poder Víctor Paz Estenssoro. Personajes como Juan Lechín van a crear la Central Obrera Boliviana. El vicepresidente Hernán Siles Suazo va a trabajar conjunto a Víctor Paz. Y entonces una de las cosas que se va a impulsar es el voto universal, ¿no? Es decir, que cualquier persona puede votar, ¿no? Antes de la revolución solo tenían privilegio las clases altas y la clase media, ¿no? Es más, ni las mujeres podían votar, ¿no? Pero una vez que se estabiliza el voto universal, entonces los indígenas pueden ser parte democráticamente de elegir sus autoridades. La gente de la clase baja puede ser parte de las políticas. Y entonces, a su vez, también se hace una reforma educativa donde la educación va a llegar a los campesinos, ¿no? Hoy nosotros nacemos con todos esos derechos, ¿no? Hoy la educación es para todos, ¿no? Hoy alcanzamos los 18 años y todos tenemos el derecho de votar, de sufragar. Pero durante aquellas épocas, al comienzo del siglo XX, Bolivia no tenía estos derechos. No todas las personas poseían esto, ¿no? Entonces, si hoy tenemos esos derechos, se debe a la revolución del 52, ¿no? A que hubo gente que impulsó, incluso que sacrificó su vida, para que hoy disfrutemos de esa parcialidad, ¿no? Además destaca la nacionalización de las minas, ¿no? Fue otro punto clave, ¿no? Principalmente la del estaño y el desarrollo de las actividades petroleras en las regiones del oriente y sur, algo que califica Barón. Borón contribuiría a afianzar la soberanía nacional sobre los recursos naturales del país y construir caminos que permitieran unir el occidente del altiplano con los llanos orientales, ¿no? La famosa carretera, ¿no? De Cochabamba a Santa Cruz. Y así Santa Cruz poder más adelante con el tiempo transformarse en uno de los grandes centros económicos actuales en Bolivia, ¿no? Para aquel entonces Santa Cruz todavía no era lo que hoy conocemos, ¿no? Hoy tiene un desarrollo económico muy, muy, muy llamativo, a tal punto de que es una de las ciudades, no solamente de nuestro país, sino a nivel de nuestro continente, donde genera cada vez un crecimiento económico, ¿no? El 31 de octubre de 1952 fue dictado el decreto de la nacionalización de las minas, ¿no? En los campos de María Barzola, de la histórica mina del siglo XX y Catavi, ¿no? La trascendental medida ocupó la atención del mundo y provocó una reacción favorable y solidaria en toda América Latina, ¿no? Se nacionaliza entonces las minas, ¿no? Llegan a ser parte del Estado y ya no de los latifundistas, ¿no? De aquella gente que manejaba a su antojo estas empresas. Pero si tendríamos que repasar los logros, ¿no? Las cualidades positivas, ¿no? Es decir, la reforma educativa, la ley agraria también, la repartición, la devolución de tierra a los indígenas. Son cualidades muy importantes que tuvo el gobierno de Paz Estenssoro, junto con su partido político, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, la creación de la COP con Lechín, Central Obrera Boliviana. Pero más allá de eso, también hay pasajes oscuros, ¿no? No todo es dulce en esta gestión, ¿no?
según muchos historiadores nacionales, nos dicen que durante esa época uno de los partidos tal vez que mayor rivalidad tenía con el MNR era la Falange Socialista, ¿no? Boliviana. Un partido que también muchas veces fue catalogado como fascista, como nacionalista. Sin embargo, este partido no tenía buena relación con el MNR, ¿no? Era encabezado por su personaje, un señor muy preparado, con una capacidad de liderazgo muy ejemplar, a pesar de que también es cuestionado por muchos, pero que era una persona que tenía mucho valor, ¿no? Mucho ímpetu, ¿no? Unzaga de la Vega. Unzaga de la Vega, quiso tomar el poder, quiso hacer un golpe, falló. Finalmente, una vez que él fenece, la gente de su partido va a sufrir persecución, especialmente por los del MNR, ¿no? Y entonces Víctor Paz Estenssoro, como era el gobierno de aquel entonces, tenía personas que se dedicaban plenamente a la persecución y a la tortura, especialmente de gente de la Falange Socialista Boliviana, ¿no? Del partido enemigo del MNR. Y entre ellos se atribuye a Claudio San Ramón y Román Luis Gallán, ¿no? Estos dos señores, ¿no? Quienes, según en muchos libros como Campos de Concentración en Bolivia, de Loaiza Beltrán, y Triángulo Letal, Paz Lechín, Paz Banzer Lechín de Tomás Molina Céspedes, entre otros autores que relatan que en aquella época hubo mucha persecución política a los opositores, ¿no? Entonces Víctor Paz Estenssoro entregó en las manos a policías y militares que se encargaran de eso, ¿no? A tal punto de que los campos de concentración, se hicieron campos de concentración en el país, se torturaba grandemente a las personas que eran en contra del movimiento nacionalista revolucionario, ¿no? Y especialmente a los del partido de la Falange Socialista Boliviana, ¿no? Tal vez sea uno de los episodios oscuros dentro del primer mandato de Paz Estenssoro, ¿no? Porque más adelante le va a tocar gobernar en una segunda etapa, eh, modificando la constitución para poder ser reelegido, y eso también va a generar que se lo cuestione. René Zavaleta, un intelectual marxista de nuestra época, decía que a pesar de que el MNR había logrado unificar las clases, ¿no? Había logrado Víctor Paz Estenssoro llevarse bien con los campesinos, los obreros, más adelante va a empezar a destruir todo eso, ¿no? Por no, por no manejarse transparentemente. Pero luego, bueno, eso va a ocasionar que el vicepresidente René Barrientos, el Tata, le haga un golpe de Estado a Víctor Paz Estenssoro, ¿no? Lo traicione. Y ya para su tercer mandato, le va a tocar gobernar un país con inflación que había dejado el presidente Hernán Siles Suazo, ¿no? El Congreso va a disponer que él sea, ante un empate técnico con Hugo Banzer Suárez, que sea el mandatario, ¿no? Y va a tener cosas buenas y cosas malas, ¿no? Se cuestiona a Víctor Paz Estenssoro que haya sido parte del golpe de Estado de Hugo Banzer Suárez al, al presidente Juan José Torres, de que más adelante adopte un modelo liberal, ya deje de ser nacionalista, se transforme en un liberal. Pero más allá de todo, aún muchos coinciden de que para muchos haya logrado ser tal vez el mejor presidente que haya tenido Bolivia, ¿no? Como para otros lo siguen cuestionando por episodios como este y otros que ha tenido el señor Paz Estenssoro, ¿no? Pero si tendríamos que quedarnos con la parte más positiva y con una parte histórica y relevante dentro de nuestra historia, es que él fue el impulsor de la revolución boliviana, ¿no? De 1952. Si no hubiésemos llegado a eso, hoy los derechos, la libertad que hoy poseemos, no sería parte, ¿no? De este siglo XXI, ¿no?
Entonces en el siglo XX tuvo que darse esos episodios y se necesitaba de líderes fuertes, capacitados, intelectuales, y Víctor Paz Estenssoro era uno de ellos, ¿no? Y él en más de una ocasión reconoció de que tuvo altibajos, ¿no? Cosas buenas y cosas malas, ¿no? Entonces, ahí podemos ver los años que él gobernó, ¿no? En la primera gestión de 1952 al 56 tal vez haya sido la mejor. A partir de 1960 y 1964 ya tiene ciertos problemas y en 1985-1989 le va a tocar un país con inflación y a pesar de ello, a pesar de que va a tener un problema con los mineros, va a lograr acabar con la inflación del país, ¿no? Aún tomando medidas drásticas, ¿no? Con el sector minero. A pesar de ello, Víctor Paz Estenssoro logra por lo menos estabilizar al país que estaba muy crítico, ¿no? Tenía la mayor inflación dentro de su historia. Entonces, esto podríamos resumir un poco sobre lo que ha sido la Revolución del 52. Trajo cambios en la educación, en la democracia, en el voto universal, en la reforma agraria. Se va a establecer la repartición de tierras y hoy se va a nacionalizar las minas, se va a crear la Central Obrera Boliviana y hoy Bolivia, más allá de que hoy lo primero que mantiene al país, la mayor fuente económica son los hidrocarburos. Recordemos que la minería siempre fue lo que sostuvo al país durante siempre y que actualmente sigue siendo la segunda fuente económica más grande que tenemos, ¿no? También está la agricultura. Y entonces todo eso fue consolidado de la mano de Paz Estenssoro, ¿no? Con los logros que trajo la revolución. Se acabó la desigualdad de clases. Y entonces se instaura un gobierno nacionalista. De manera breve y resumida hemos tratado de abordar un poco lo que ha sido la Revolución Boliviana del 52 y que esto sirva para el trabajo que vamos a tener, ¿no? Que es el de recopilar testimonios especialmente de gente que ha conocido o que ha sido parte del movimiento nacionalista revolucionario, ¿no? Puede ser personas de la tercera edad, políticos, periodistas, profesionales, que conozcan sobre lo que fue la Revolución del 52, sobre lo que significó el MNR para aquellas épocas, sobre lo que fue el señor Víctor Paz Estenssoro. Entonces, el rol de los historiadores es recopilar testimonios, ¿no? Ir a las fuentes más fiables, tal vez escuchar los relatos de aquellas personas que han vivido la época, ¿no? Y la han sentido, ¿no? Y han tenido experiencias. Entonces ese va a ser el trabajo, ¿no? Entrevistar a dos personas, seleccionar, escoger dos personas que tal vez hayan sido parte de este partido político o que conozcan lo que fue la Revolución del 52, ¿no? Entonces de esta manera vamos a cerrar con este espacio, jóvenes, y bueno, nos veremos hasta la próxima. Que Dios los bendiga.